enfermedad del gato, es un parásito unicelular, microscópico, invisible, y está en el cerebro de, al menos, 1/3 de la población humana en el planeta. En México y Argentina, la prevalencia en adultos supera el 50%. La mayoría nunca lo va a saber, pero lo que hace parece imposible. Este parásito solo puede reproducirse en el intestino de los gatos. Es ahí donde necesita llegar, siempre, a cualquier precio. Entonces, cuando infecta a una rata, atraviesa la barrera del cerebro y se instala en el sistema límbico, la región del miedo y de la sexualidad. El resultado, el olor a orina de gato, que debería ser terror puro para una rata, empieza a activar la vía de atracción sexual. La rata no huye, la rata se acerca, el gato se come a la rata. El toxoplasma llega a donde necesitaba. ¡Perfecto! Y en humanos, estudios lo correlacionan con menor miedo a emprender, más accidentes de tráfico y cambios de personalidad medibles. Los lobos infectados en Yellowstone tienen 46 veces más probabilidad de convertirse en líder de la manada. No sabemos qué le hace a tu cerebro, todavía. La lengua falsa es un crustáceo, pariente lejano del camarón, y tiene el trabajo más perturbador de la naturaleza. Empieza pequeño, microscópico, entra al pez por las branquias, va directo a la lengua, usa 5 pares de mandíbulas como agujas, perfora los vasos sanguíneos de la lengua y empieza a succionar. Mientras lo hace, crece, del tamaño de una garrapata al tamaño de una cucaracha en pocos meses. La lengua se atrofia, deja de recibir sangre, se cae, y el cimotoa se ancla donde estaba la lengua. El pez empieza a usar al parásito como lengua, para tragar, para comer, para sobrevivir. El parásito funciona, en forma y en función. Este es el único caso conocido en la historia natural de un parásito que reemplaza completamente un órgano de su hospedero. Ningún otro ser vivo hace esto, y el pez sigue vivo, con una cucaracha colgada dentro de la boca, alimentándose de su sangre. Por hasta 3 años, en 2005, uno fue encontrado en un pez vendido en un mercado del Reino Unido. Eso es lo que hay dentro de algunos pescados que compras por ahí. Cangrejo zombie es un percebe. ¿Conoces esos que se pegan en las rocas de la playa? Este es su pariente, solo que este evolucionó para hacer algo diferente. Una larva microscópica de saculina hembra encuentra un cangrejo, se posa en la base de un pelo del exoesqueleto, descarta su propio caparazón duro y se inyecta dentro del cangrejo como una jeringa. Adentro, se convierte en una masa de células y empieza a crecer raíces que se extienden por todos los tejidos del cangrejo, músculos, órganos, sistema nervioso, absorbiendo nutrientes directo de la sangre. Siguiente paso, castración. El saculina libera químicos que destruyen el sistema reproductivo del cangrejo. Los órganos se encogen, desaparecen. El cangrejo ya nunca se va a reproducir. Si la víctima es un cangrejo macho, el saculina lo feminiza por completo. Cambia el comportamiento, cambia la morfología. Y aquí viene la parte que parece ciencia ficción. El saculina crea una bolsa en el abdomen del cangrejo, exactamente donde el cangrejo cargaría sus propios huevos. Y el cangrejo empieza a cuidar esa bolsa. La limpia, la ventila, la protege, exactamente como lo haría con sus propias crías. Son las crías del parásito. El cangrejo fue secuestrado, castrado y convertido en niñero involuntario. El saculina también impide que el cangrejo mude de caparazón, así que literalmente no puede crecer, atrapado en ese cuerpo para siempre. Gusano suicida, el gusano gordiano. El nombre viene del nudo gordiano, porque los adultos se enredan en masas imposibles de separar para aparearse, pero antes de eso, necesita un transporte. La larva infecta a un grillo y empieza a crecer adentro. A veces, el gusano crece más que el propio hospedero. 3, 4 veces más grande que el grillo, enrollado ahí dentro. Cuando está maduro, necesita llegar al agua para reproducirse. Entonces produce proteínas que imitan moléculas del sistema nervioso del grillo, hackeando su sistema nervioso central. Fase 1. El grillo empieza a moverse de forma errática, en dirección al agua. Fase 2. Suicidio activo. El grillo se lanza al agua, se ahoga. El gusano emerge del cuerpo del grillo y va al agua. El grillo, a veces, sobrevive a la emergencia. ¿Y si un pez o una rana se come al grillo antes? El gusano escapa, no solo del cuerpo del grillo, sino del estómago del depredador también. Simplemente sale vivo. El gusano adulto no tiene boca, no tiene sistema digestivo, existe únicamente para reproducirse. Toda la nutrición ocurrió durante los meses dentro del grillo. Ya lo han encontrado en albercas domésticas, en bañeras, en el bebedero del perro. Hormiga zombie, este lo conoces, el hongo zombie, el que inspiró The Last of Us. Pero lo que la mayoría no sabe es que la parte más aterradora no es lo que crees. Ophiocordyceps
Cordyceps unilateralis, hongo parásito, infecta hormigas carpinteras en selvas tropicales de América del Sur, Tailandia, África Occidental. Las esporas caen sobre la hormiga. El hongo penetra el exoesqueleto y se expande por el cuerpo. La hormiga es forzada a trepar en vegetación, morder una hoja con la fuerza máxima de sus mandíbulas y morir clavada ahí. El hongo crece hacia afuera de su cabeza, libera esporas de arriba hacia abajo, infecta a las siguientes. Todo eso ya lo sabíamos. Lo que la ciencia descubrió en 2017 es lo que lo cambia todo. El hongo nunca entra al cerebro. Investigadores de Penn State usaron microscopía de fluorescencia para rastrear el hongo célula por célula. No había una sola célula fúngica en el cerebro de la hormiga. El hongo forma un andamio tubular alrededor de los músculos. Controla las fibras directamente, con compuestos químicos. No es control mental, es control muscular. La hormiga está consciente dentro de un cuerpo que no le obedece. Este mecanismo tiene 48 millones de años. Evidencia en fósiles, época de los dinosaurios, y hay más de 235 especies de este hongo, cada una especializada en una especie de hormiga. Ninguna se equivoca de huésped. Ojos pulsantes. El último, y el más visualmente imposible, Leucochloridium paradoxum. Es un gusano plano parásito con dos hospederos, el caracol ámbar y las aves. El ciclo empieza en las heces de un pájaro. El caracol come esas heces y los huevos del parásito. Dentro del caracol, los huevos eclosionan. Las larvas se multiplican y migran a un lugar específico. Los tentáculos ojo del caracol inflaman los tentáculos. Le hacen imposible al caracol retraer sus ojos y entonces empiezan a pulsar, entre 40 y 80 pulsaciones por minuto, en patrones de verde, naranja, amarillo, negro, imitando a una oruga en movimiento. El caracol, que naturalmente huye de la luz solar, empieza a trepar en vegetación alta, exponiéndose. Un pájaro ve los tentáculos pulsando, ataca, arranca el tentáculo. El parásito llega al hospedero definitivo. El caracol regenera el tentáculo y puede ser infectado otra vez, pero el detalle que me dejó paralizado, los tentáculos no pulsan en la oscuridad. El parásito usa la luz como disparador del show. Cuando hay luz, hay un pájaro potencial. Entonces empieza el espectáculo. Eso no es instinto. Eso es estrategia. 6 parásitos, uno que se convirtió en lengua, uno que plantó raíces en un cangrejo y lo obligó a criar hijos ajenos, uno que programó a un grillo para ahogarse, uno que controla músculos sin tocar el cerebro, uno que convirtió los ojos de un caracol en una trampa luminosa, y uno que puede estar en tu cerebro ahora mismo. La naturaleza no inventó lo imposible, solo esperó el tiempo suficiente.